vamos a hablar. A todos aquellos que están haciendo planes para ser papá o mamá o están prontos, pues la ley de maternidad y paternidad cambió. Hoy está con nosotros el licenciado Kendall Ruiz justamente para contarnos de todos los detalles porque los cambios son bastantes y muy fuertes. Kendall, muy buenos días. Buenos días, sí, son bastantes los cambios. Hay varios artículos que fueron reformados. Inclusive voy a decir como que estuviera diciendo chances o tiempos. Son varios números de artículos. Son varios números. Ok, cambios en maternidad que se aprobaron. Iniciemos por la paternidad, que es lo más fuerte que hay. ¿Cuáles son? Ok, bueno, muy bien. Voy tal vez a explicarle a los televidentes que en el Código de Trabajo se reformaron varios artículos, que son el 94, 94 bis, 95, 96, 97, 100... y se agregó al Código de Trabajo en el 70 literal K. O sea, veamos que son muchos los cambios. Sobre paternidad, lo que pasa es que no existía. Y al no existir, se viene a crear esta figura que establece que los padres podrían tener 2 días por semana durante el primer mes. Y una de las preguntas que nos han hecho, Patri, es que ¿qué pasa? Porque esta ley se aprobó el 3 de junio y me está diciendo, ya se aprobó esta ley, se aprobó en realidad. Entonces uno dice, sí, ya se aprobó, entró en vigencia a partir del 3 de junio. Y lo segundo importante es que dicen, pero ¿qué pasa si mi hijo nació antitos de que se aprobara esta ley o el mismo día que se aprobó la ley o una semana antes? Entonces, exactamente, se aprobó. Así, el 3 de junio. El 3 de junio. Entonces, lo que yo se ha respondido es que podría aplicarle, pero el tiempo que hace falta, porque si no tiene el mes, pero tal vez le quedan 2 semanas, entonces podría aplicarle 2 semanas o 1 semana, dependiendo del tiempo que le haya quedado falta para aplicar esto. Pero tenemos durante el primer mes, eso es muy importante, durante el primer mes, 2 días que pueden ser alternos o consecutivos. O sea, qué increíble, porque los papás no tenían ningún permiso, digamos, ¿verdad?, cuando eran papás. Exacto. Más allá de lo que la empresa privada quisiera darle, y no sé cómo funcionaba en la función pública. Ok, muy bien. Hay algo que se daba antes, que es que en la empresa privada tal vez había algún reglamento interno, tenían alguna licencia, y tengo que hacer esta salvedad. Hay un principio en materia laboral que establece que es principio de condición más beneficiosa y norma más beneficiosa. Significa que si el reglamento interno de la empresa le otorgaba licencia y en más días, entonces sigue aplicando el de la empresa, no el de la ley. Entonces va a aplicar el de la empresa. El sector público, Patri, bueno, el sector público con el sector público? Tiene una particularidad. Luego de haber sido aprobado la ley marco del empleo público, se estableció que van a tener 1 mes los empleos públicos. Entonces, los papás se van 1 mes de licencia. Un mes de licencia, y es con goce de salario, pero esta ley entra en vigencia hasta el año 2023. Todavía no entra en vigencia. Hasta el próximo año. Exacto. Ahora, pero como este Código de Trabajo es una norma de carácter público, entonces podría aplicarles esto, pero igual, otra salvedad. En el sector público hay convenciones colectivas o acuerdos que se dan que podría que ya tengan algunas licencias, entonces si es más beneficiosa esa que tienen en el sector público, va a seguir aplicando esto. Bueno, pero no creo, ¿verdad? ¿O sí? ¿Más beneficiosa con un mes entero? Podría darse. Ya hay algunas entes... Y digamos, qué curioso, ¿verdad? Que en la función pública 1 mes y que en la función privada es algo que se ha cuestionado 8 mucho, días. Que dicen que por qué esta diferenciación del sector público con el sector privado. Porque al final todos papás iguales, hijos iguales, ¿verdad? Y se supone que es igualdad de derechos. Entonces, muchos cuestionan cuál fue el parámetro para determinar que fuera 1 mes, a diferencia del sector privado, que va a quedar básicamente con estos 8 días durante el primer mes. Qué cosa más curiosa. Bueno, ¿qué pasa con la maternidad, la licencia de maternidad? La licencia de maternidad tiene muchísimos cambios. Uno de estos, por ejemplo, es el tema que en caso de fallecimiento de la madre, es un tema súper delicado. Podría pasarse esta licencia al padre o a la persona encargada. Es un punto súper importante que las personas tienen que considerar. Eso no existía. Eso no existía. Bien. No se hacía ese traslado de esa licencia, entonces podría ser que la persona encargada o el padre inclusive pueda darse una licencia hasta 3 meses, pero en caso de fallecimiento de la madre, que eso es un tema muy sensible. Claro. También se da un aspecto adicional de los permisos para presentar el certificado médico de que está en estado de embarazo, entonces se le tiene que dar obligatoriamente al patrono un permiso con goce de salario para solicitar el certificado médico y presentar la prueba de que está la persona embarazada, porque podría ser que tiene el resultado de alguna de las pruebas, no voy a decir nombres de marcas, pero alguna de esas pruebas, y diga, bueno, estoy embarazada, y se le comunique, pero le dice, ocupo el certificado oficial que haga constar esto, entonces hay un plazo para esto. También hubo algunos cambios con respecto a la licencia de adopción, eso es algo que no existía, y se
se permite también esta licencia y se puede, hay un juego curioso con respecto a esto, Patri, porque puede dividirse el plazo de adopción, esta licencia, entre los adoptantes, porque puede ser un adoptante o dos adoptantes, entonces ellos pueden alternar el plazo de la licencia. ¿Cómo? Explícame eso porque no me quedó claro. Eso, ok, perfecto. Eso es muy curioso porque podría darse una adopción individual, que solamente, por ejemplo, yo quiera adoptar y yo entonces decido adoptar a la persona, pero no tengo pareja. O bien, si tengo pareja, entonces yo adopto y yo tomo un tiempo de licencia y también luego la pareja toma ese tiempo, pero es individual, no puede ser en conjunto. Entonces uno tiene que hacer la gestión para determinar quién va a contar con tanto tiempo, lo pueden o dividir. Ok, porque se divide, digamos, Exacto. entre las dos personas. Lo pueden dividir o solo uno lo puede tomar todo. Entonces tienen que ponerse de acuerdo para eso. Es un tema muy curioso. Ahora, en esto de las citas médicas que comentabas, ¿son las citas médicas, digamos, de una como mujer embarazada? No, se amplía, se amplía. Exacto, y quizá que nos amplíes en eso y especifiques tanto como en el proceso de embarazo, ¿verdad? Que uno tiene que ir a las citas con el médico, pero luego ya cuando nace el bebé, pues también hay las citas del bebé, que son mensuales y todo sale bien, ¿verdad? Exacto, eso se amplía. Y bueno, están las de control previo, que claramente va a tener el permiso, ahora es con goce de salario. De igual manera, para la persona menor de edad se va a dar un permiso tanto para la madre como también para la persona encargada de la persona menor de edad. Entonces, es una gestión que se va a tener que probar, de hecho... Híjole, eso va a ser un poco complicado. Es un poco complicado. Voy a hacer un punto importante, Patrick, que no puedo dejar pasar. Es que, y de las preguntas de las licencias y demás, es que es el padre biológico. Ojo, padre biológico. Y entonces, también hablas de encargado. Entonces, estas pruebas de citas médicas y padre biológico es un tema que también la gente ha cuestionado mucho porque dicen, pero ¿qué pasa si no es el padre biológico? Porque padre biológico se entiende que es el que tiene el ADN de la persona. Pero muchas veces no es el que vive con el menor de edad, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿cómo sería? Eso es algo que se ha estado cuestionando mucho, inclusive ya hay algunas agrupaciones que hemos estado trabajando para hacer algún tipo de reforma que se hable padre biológico y padre legal, que son dos conceptos distintos. Entonces, estos permisos para las citas médicas puede ser para la madre, para que pueda acompañar a la persona menor de edad y el tratamiento de ella, como también la persona menor de edad, de igual manera para el padre o la persona encargada, porque quedó ampliado. ¿Esto durante cuánto tiempo? Eso está indefinido en la ley porque dice... O sea, hasta que cumple un año, hasta que cumpla 6 meses. Exacto, la ley no lo dice, pero se podría interpretar, cosa de que vamos a decir, porque es algo muy nuevo, que va a ser lo que dure la licencia o más bien el periodo de lactancia. Entonces, como se van dando esos certificados médicos del periodo de lactancia, que puede ser un año, pero 2 años, la lactancia en todo caso sería la mamá, no el encargado. Exacto. Entonces, ¿cómo se separaría eso? Qué difícil. Esa es la prueba que tendría que presentarle al patrono de que está durando tanto tiempo ese periodo de lactancia y que entonces tiene que acompañarse a la persona menor de edad o la madre tiene que ir. Y en este caso, en el tema de las citas, ¿sería lo mismo en la función pública que en la función privada? Sí, esta norma en principio aplica para todos, pero reitero, si hubiera una convención colectiva que termine más beneficios, pues bueno, tendrá que... Se aplica el que más beneficios tenga. Exacto. Ahora, ¿qué pasa con la lactancia? ¿El periodo de lactancia se mantiene igual o hay algún cambio? Sí, de hecho, dichosamente se viene a aclarar un poco algo que antes quedaba como muy a la libre, la redacción de este artículo, y uno siempre ha sabido que la hora de lactancia es de 1 hora. Pero ahora el Código de Trabajo en Reforma dice, bueno, usted puede llegar a un acuerdo con el patrono si son, puede hacerlo 30 minutos, 30 minutos de entrada, 30 minutos de salida, si puede ser 1 hora de entrada, 1 hora de salida y lo divide. ¿Qué sucede, Patrick? Que otra de las grandes dudas que nos han estado haciendo desde antes que se aprobara ya la ley y cuando estaba en proyecto y se estaba votando es, pero ¿qué pasa con la extracción de la leche materna? ¿Es lo mismo? No es lo mismo, son derechos totalmente distintos. La hora de lactancia es una cosa y la extracción de leche materna es otra. Y el Ministerio de Trabajo del año 2018 había emitido un criterio que se mantiene aún con esta reforma, que se le tiene que dar 15 minutos a la madre cada 3 horas para la extracción de leche materna. Y entonces eso se tiene que mantener. Y adicionalmente, otro cambio que hay con respecto a esto, antes debía haber una cantidad mínima de mujeres en el centro de trabajo para acondicionar el sitio para lo que es la lactancia materna, ahora no. Tiene que haber, con solo que haya una mujer. Con solo que haya una mujer, sí, una que esté en estado de embarazo o en periodo de lactancia, se tiene que acondicionar ese espacio. Un problema que tiene la redacción es que dice que el patrón no tiene que acondicionarlo de conformidad o
según las facultades que él tenga o las posibilidades que tenga. Sí, pero hay muchos que no van a tener las posibilidades, Exacto. evidentemente. Entonces, que hemos estado trabajando con distintas agrupaciones, justamente de que, pongamos un ejemplo, un food court. Un Sí. food court es súper complicado, Sí. entonces que tiene que determinarse que cómo se tiene que Que condicionar de para hecho se centros. aplicó algo Ajá. de esto en varios centros comerciales, ¿verdad? Exactamente, entonces algunos centros comerciales sí lo tienen, pero hay otros lugares que tal vez no lo tienen acondicionado, entonces, si bien es cierto, se tienen que preparar, pero tienen que trabajar mejor en eso. Por cierto, la licencia de maternidad, de maternidad, ¿verdad? Eso no cambió. Sigue No. siendo el mismo tiempo. Sigue ¿Eran siendo el mismo 4 tiempo. meses son? Sí, son un mes antes de que dé a luz y 3 Ajá. meses posteriores. ¿Eso se puede variar o eso depende de la empresa con la que uno trabaje o de ponerse de acuerdo? Por ley establecen ese tiempo, pero la empresa igual, si tiene y establece que ¿Algún puede ser un plazo mayor, Ajá. exacto. No, entonces, digo yo, algún problema y que no me salga un mes antes, sino 2 meses antes, o, Ok. o me espere hasta la última semana del parto y me quede hasta el puro final Sí. para gozar más al bebé, ¿eso se puede negociar? Sí. Se puede dar como, a ver, por ley tiene que respetarse ese tiempo. O sea, no es como Ajá. que yo le digo que ese más, no. Pero si la empresa quisiera que salga antes y dándole beneficios, por ejemplo, con goce de salario, puede hacerlo, pero con goce de salario. No puede ser en una condición de decir, váyase y listo. no, Dios guarde, no, También no. se ha dado que algunas mujeres piden vacaciones, entonces como para ampliar este tiempo. Algo también curioso con respecto a esta reforma es algo que ya existía, pero ya la ley lo dice expresamente, y es que cuando se hacen las entrevistas o las solicitudes de empleo, que le dice, ¿usted piensa tener hijos? Sí, sí. Esa pregunta, o que le hagan una prueba de embarazo, eso no está permitido. Y entonces ahora se Eso viene a se ampliar pedía, eso. ¿verdad? Sí, Sobre todo en hace una mucho etapa tiempo. reproductiva, sí, claro. Sí, hace claro, mucho qué tiempo horror. se pedía y a través Sí. del tiempo ha venido cambiando eso bastante. Ahora, para regular permisos, ¿verdad? Hay que mostrar papeles, qué tramitología hay que hacer, ¿cómo va a ser? Sí, igual, es algo que Porque va a ser confuso, ¿verdad? es muy confuso. Inclusive, justamente ayer salió publicado por la Caja Costarricense de Seguro Social, que es quien va a cubrir justamente las licencias, tanto de adopción, paternidad y como sigue cubriendo este subsidio de licencia de maternidad, porque son subsidios, determinó inclusive algunos procedimientos y requisitos para presentar y comprobar, por ejemplo, la paternidad o el tema de adopción y los permisos de los certificados. Entonces, por ejemplo, para el padre, vamos como por partes, para el padre uno dice, bueno, padre biológico, ¿cómo lo prueba? Entonces la Caja vino a decir, como materialmente es imposible que logremos probar que sos el padre biológico, tenemos que esperar la certificación del Tribunal Supremo de Elecciones. Y vea qué contradictorio es esto, porque a veces el Tribunal Supremo de Elecciones dura 15 días, a veces lo hace rapidísimo, pero a veces puede durar un poco más dependiendo de dónde, Se cómo pasó hayan el nacido. tiempo, digamos. Exacto, entonces, ¿y cómo sabe que es el padre biológico? Lo que ellos dicen es cierto, ¿cómo lo sé? Y el punto 2 es que le pide una declaración jurada. Yo sí he pensado en eso, que si el padre dice, no, yo soy el padre biológico y demás, a mi patrono yo podría decir, yo lo acepto, porque me está diciendo que nació en tal fecha, me está declarando bajo la fe de juramento. Y lo otro es que casi siempre te dan una fórmula cuando nace la persona menor de edad. Entonces esa fórmula podría ser un elemento que me lo lleven a mí y yo pruebe de que se dio ese nacimiento. Y en adopciones es más complejo porque hay resolución, el PANI, o juzgados. Y este permiso, importante, no lo mencioné, empieza a regir a partir del momento que la persona menor de edad es entregada a las personas adoptantes. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Kendall. Novedades en cuanto a las licencias de paternidad y maternidad, buenas para los padres porque van a compartir más con los pequeños y con este momento tan importante. Muchísimas gracias. Un placer Vamos a compartir ver con qué pasa en ustedes. el camino. Que pasen feliz fin de semana, Kendall. Igualmente. Muchísimas gracias.